nosotros, después de haber sido cambiados y transformados, hermanos, y preparados por las manos de Cristo, nosotros venimos a ser utensilios, instrumentos en las manos del Dios del cielo. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos siendo nosotros? Si estamos siendo instrumentos de Dios o estamos siendo instrumentos del diablo. Porque si somos instrumentos de Dios, Dios tiene que hacer un proceso de transformación en nosotros. Hermanos amados, les voy a poner el ejemplo para que, ¿están aquí los hermanos o no? Para que en una casa un utensilio se use, lo primero que tiene que pasar el proceso de ser creado, utensilio, instrumento. No se puede usar un plato si primero no lo fabrican. No se puede usar un vaso si primero no lo hacen vaso. Entonces no se puede usar nada dentro de una casa si primero no se fabrica. ¿A qué me estoy refiriendo? Que Dios no puede usar tu vida si primero Dios no te transforma, no te cambia. Primero Dios no te pasa por el proceso de la transformación. Y hay muchos que quieren ser usados por Dios, pero todavía siguen siendo los mismos demonios que salieron del mundo. Él no puede usar instrumentos de esa condición. Él primero, hermanos, número uno, te tiene que transformar tu vida y te tiene que hacer un instrumento de Él en sus manos. La Biblia dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y unos para usos viles. Usted en su casa tiene instrumentos y tiene utensilios que no son utilizados, hermanos, con honradez. Los utiliza para las cosas comunes. Cuando llega una visita que hermanos amerita la reunión alimenticia, lo primero que dice, vamos a sacar los platos, los vasos, los cucharones, vamos a sacar las cucharas, yo no sé cómo le llaman en otros países, vamos a sacar el tenedor, vamos a sacar todo lo que tenemos preparado para hacer esta fiesta, para esta celebración. ¿Se da cuenta que ese utensilio está allí y está listo, está preparado para ser usado? Así nosotros como cristianos, Dios nos quiere transformar para usarnos. Así que póngase en las manos de Dios para que Dios lo use. Porque vamos a ser instrumentos en las manos de Dios o vamos a ser instrumentos en las manos del diablo. Porque hay muchos que están en la iglesia que aparentan ser cristianos, pero son diablos. Porque no tienen una transformación. El que tiene una transformación por Dios se nota. Se sabe que Dios lo transformó. Se sabe que Dios lo cambió. Se sabe que Dios ha hecho un proceso de cambio, de transformación en su vida. Dios no puede usar, hermanos, un pedazo de palo que todavía está totalmente drástico. Dios lo tiene que pulir. Dios lo tiene que dar forma. Levanta las manos al cielo. Por eso es que venimos a los brazos de Cristo y todos venimos degenerados, destruidos, desbaratados. Muchos venimos que ya no teníamos solución, pero venimos a las manos del mejor ebanista que hay, que sabe darle orden y sabe darle, hermanos, cualidades a las cosas. Levanta las manos al cielo. ¿Cuántos cristianos venimos a las manos de Dios indomables? Si la ley los metía presos y a los días los sacaban, óigame, se salían peores cargados de demonios.
Pero el día que llegamos o que Cristo nos llamó a sus brazos, a sus manos, el Señor empezó el proceso de la transformación. Por eso cuando le habló a Jeremías, le dijo: Jeremías, para yo darle un mensaje al pueblo, vete a casa del alfarero, porque en casa del alfarero te haré oír mis palabras. Levanta las manos al cielo. Están aquí los hermanos todavía. Alábelo, no se quede callado, pero alábelo, dele la gloria a Dios. Porque eso es lo que hace Dios con los cristianos. Dios nos tiene que procesar para podernos dar moldura, cambio, transformación, para poder derramar su espíritu sobre nosotros, para poder ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, para poder ser instrumentos contra el poder del diablo. Levanta las manos al cielo. Dios nos saca de este mundo, pero Dios nos tiene que transformar. Miren lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 1. Hay unos que están en la iglesia que tienen años de ser cristianos, pero son los mismos palos secos. Pero son los mismos, están aquí los hermanos, son los mismos muebles que no tienen ninguna función. Pero bendita sea la mano poderosa de Dios, que cuando Él nos transforma, nos procesa, porque Dios primero nos tiene que procesar. Nos tiene, hermanos, que sacar lo que no sirve y pasar un proceso de transformación. Hay unos que venimos con un carácter diabólico. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y lo hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Cuando te pones en las manos de Dios, no importa qué rústico está, no importa cuál es tu manera desordenada de vivir, no importa qué podrido por el pecado está, si te pones en las manos del mejor artesano. No es el alfarero que trabaja y que le da molde al barro. Esas manos, levante las manos al cielo. Esas manos perfectas, maravillosas de Dios son las que transforman esa vasija y la hacen nueva. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y por eso es que hay mucho que Dios nos ha procesado. Pero hay otros que todavía estamos siendo procesados. Todavía Dios está transformándote. Todavía Dios está tratando contigo. Todavía Dios está tratando con esa manera perversa que tú tienes. Todavía Dios dice: no me gusta. Dios empieza a pasar su mano. Pero cuando Dios empieza a pasar el proceso, muchas veces te tienes que llevar al hospital, te tienes que llevar a la cárcel, te tienes que llevar Dios, levanta las manos al cielo, te tienes que llevar Dios a la enfermedad crónica para poder transformarte, cambiarte. Hay gente que dice: ¿y por qué estoy pasando esta prueba de salud? Porque Dios dice: no me gusta vasija como tú estás, te voy a hacer nueva vasija, te voy a transformar. Levanta las manos al cielo. Dios empieza a cambiarte, Dios empieza a transformarte, porque Dios te va a usar. Abasabalaya, el Espíritu Santo te va a usar. Una de las primeras verdades que encontramos en la transformación es que Dios tiene el poder para hacernos nuevos como a Él le parece. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo? Porque hay gente que, hermanos, dicen: no, yo me siento ya que estoy cabal. Tú no estás cabal, Dios todavía te tiene procesando. Porque todavía
tienes una manera pésima de vivir. Ni tu marido te aguanta, mujer. Ni tus hijos te soportan. Levanta las manos al cielo. No te soportan los trabajadores del trabajo secular, porque tienes una manera pésima todavía. ¿Cómo vas a dar testimonio de Dios? ¿Cómo vas a ser instrumento en las manos de Dios si todavía estás drástico, estás rústico? Pero si estás en las manos del alfarero, en las manos del que hace instrumentos maravillosos y perfectos. Esa es la mano poderosa, la mano benéfica poderosa de Dios. Levanta las manos al cielo. Por eso en el momento del proceso no reniegues. Dile: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Transforma en que me duela, aunque sienta que me quebranta, aunque siento que me desara, pero tú me puedes hacer de nuevo. Levanta las manos al cielo. Cuando Dios tome ese control en nuestra vida, hay que ser honestos. Hay unos que ni la mujer lo soporta. Si la pobre es porque ya se echó esa cruz y tiene que vivir con ella, pero ya no aguanta ese pedazo de mueble que tiene ahí en la casa, porque es pésimo. Hermanos amados, hay mujeres que le oran a Dios más bien: Señor, ya no aguanto, porque tienen un hombre cristiano, pero es un ogro, no tiene gracia, no tiene nada, porque Dios no lo ha transformado todavía. Está en la iglesia, pero no tiene cambios. Mas el hombre que Dios transforma, ayer era una basura, ayer no servía para nada, ayer estaba podrido, ayer tenía un carácter pésimo, pero el Espíritu de Dios lo trató, pero el Espíritu de Dios se metió sobre él, pero el Espíritu de Dios se metió sobre su vida, pero el Espíritu de Dios se metió sobre la vida de él, lo cambió, lo transformó. Alabe la gloria de Dios. El Espíritu de Dios se metió porque entró a las manos del alfarero, el que hace instrumentos maravillosos en sus manos. Y hay una palabra que Dios dice: no podré hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero con el barro. Yo le puedo dar forma a tu vida como se la da este hombre artesano, porque Dios nos hizo, porque somos hechura suya, porque Él nos formó del polvo de la tierra. Por más logros que tengamos en esta vida, no vamos a dejar de ser polvo. Es Dios dentro de nosotros que nos ha dado sentido de vida, pero seguimos siendo polvo. Levanta las manos al cielo. Seguimos siendo barro, hechos del polvo. El hombre que muere vuelve al polvo donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios. Es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros que nos ha dado vida. ¿Ha visto muchos orgullosos usted? ¿Ha visto muchos soberbios que porque Dios los ha bendecido un poco, se les metió la soberbia? Se les metió el espíritu de soberbia. Se les metió la altanería, arrogantes. Se les metió el espíritu terrible de arrogancia. Yo quiero estar lejos de esos elementos. Levanta las manos al cielo. Porque sin Dios no somos nada. Yo no sé usted, pero yo sin Dios no soy nada. Por eso yo entiendo, levanta las manos al cielo, que el que nos ha dado la vida es Dios. El que nos da la victoria es Dios. El que nos tiene parados aquí es Dios. El que nos ha dado un cambio es el Dios del cielo. Levanta las manos al cielo. Pero ¿qué tipo de instrumento estamos siendo nosotros? ¿Instrumentos en las manos de Dios o instrumentos en las manos del diablo? Levanta las manos al cielo. Porque hay gente que para sacar la gente buena, sí, señor, hay gente que para sacar la gente que viene a Cristo son instrumentos de maldad, son instrumentos del diablo. Levanta las manos al cielo. Por eso es tan importante, alaba lo que Él vive. ¿Qué es lo que somos nosotros? Barro en las manos del alfarero. Eso es lo que somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios,
En la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, ¿sabes qué dice? Porque tenemos este tesoro, hablando del poder de la salvación, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres. Porque, hermanos amados, el poder es de Dios. Y todo lo que nosotros somos, hermanos, es porque Dios lo ha hecho. Es porque Dios nos ha visitado. Es porque Dios nos ha bendecido. Ahora caminamos, ahora vestimos, ahora tenemos muchas cosas que no teníamos. Ahora tenemos una familia cuando estábamos arruinados. Ahora tenemos un techo donde vamos a comer y a dormir. Es porque Dios nos ha visitado. Es porque Dios nos ha bendecido. Si su gracia se aparta de nosotros, estamos perdidos. Si su gracia se aparta de nosotros, estamos desbaratados. Levanta las manos al cielo. Hermanos, eterno Dios, que nos tiene en sus brazos y nos ha transformado. Y hay uno que nos sigue transformando. ¿Qué Dios tiene que cambiar en nosotros? Si tú sos una persona cristiana sincera contigo mismo, te vas a dar cuenta que todavía estás en el proceso de ser cambiado. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 6? Póngalo arriba, hijo, para que lo leamos con estos hermanos que están aquí. Dice: estando persuadido de esto, sea convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, somos, hermanos, instrumentos en construcción. Dios todavía está poniendo un ladrillo. Dios todavía está quitando una cosa rústica y la está dejando bonita. Levanta las manos al cielo. Dile a tu hermano: todavía Dios no ha terminado conmigo. Todavía Dios me tiene en construcción. Todavía Dios está transformando mi carácter. Todavía Dios me está haciendo un cambio que necesito tener. Levanta las manos al cielo para poder ser usado por Dios. Dios nos tiene que procesar. Dios nos tiene que transformar. Somos instrumentos en las manos de Dios para poder ganarle las almas al diablo. Levanta las manos al cielo. Para poder reprender el poder del diablo. Instrumentos en las manos de Dios. Todavía estamos siendo transformados. Por eso Pablo utiliza la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso hay que ser realistas consigo mismo. ¿Qué es lo que Dios está transformando? ¿Qué es lo que Dios está cambiando? ¿Qué es lo que Dios no le agrada de mí? Cuando te vas a hablar con Dios allá de rodillas: Señor, ¿qué es lo que en mi vida no te permite fluir tu presencia? Señor, ¿qué es lo que no te permite usar mi vida? Señor, aquí estoy. Señor, sé sincero con Dios y consigo mismo. Señor, aquí estoy. ¿Será que tengo un grado de orgullo muy alto? ¿Será que soy soberbio? ¿Será que soy una persona terriblemente pésima, que ni la mujer quiere dormir con él en la noche? Hay hombres que llaman: pastor, la mujer no quiere dormir conmigo. Analízate, sea analítico. La vieja no lo aguanta. O hermanos, o el hombre no aguanta a la vieja. Un día me llama un hermano y me dice: no, hombre, yo no aguanto a esa mujer, hombre. Terrible. Me dijo esa mujer toda la noche: lero. Me dijo esa mujer: escribe 6 libros en la noche. No para. Al hombre lo tenía harto, demasiado. Hay gente que no ha dejado que las manos del perfecto alfarero lo haga un instrumento, una vasija cambiada, transformada. Levanta las manos al cielo. Hay muchos hermanos que todavía tenemos espíritus de adulterio, deseos ilícitos, y Dios no los puede usar.
Vamos, levanta las manos al cielo. Hay muchos que todavía estamos en el valle de la desgracia porque no hemos dejado que las manos perfectas del alfarero nos transforme, nos cambie. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que cuando Dios te trata, te hace nueva criatura. Cuando Dios te cambia, te hace una persona diferente. Si tenías demonios, te saca los demonios para afuera. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te saca los demonios para afuera. Aquí tenemos instrumentos que aparentan estar cambiados porque tienen una apariencia a usted. Y al verlos uno dice: esa mujer ya la transformó Dios y es una bruja en la casa. Y a ese hombre ya lo cambió Dios. No, eso es una pantalla que tiene aquí en el templo. Pero es el mismo santo diablo en la casa. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo. Yo tengo un problema muy grande. El que mucho presume su pareja, mucho cuidado. Porque muchas de esas cosas son ficticias. Sí, señor. Porque el amor no se muestra en las redes sociales. El amor se le dice a la persona amada. Vamos, levanta las manos al cielo. Cristo vive. ¿Están aquí los hermanos? Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos en los tiempos finales y no los podemos tragar todos los que nos dan hermanos, por los altares. Hay que examinar los espíritus si están hablando por parte del Espíritu de Dios. Hay que examinar lo que se está predicando en los altares. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Denle aplauso de gloria a Dios. ¿Para qué quiere usted que lo presuman por las redes sociales si en la casa se lo están hartando? Hermano, yo no quiero esa hipocresía de vida. Si vamos a vivir cambiados por Dios, que nos transforme el Espíritu de Dios entonces. Porque si vamos a estar cambiados en la iglesia, vamos a estar cambiados en la casa. Si vamos a estar cambiados en el parque, vamos a estar cambiados en el trabajo. Que el Espíritu de Dios nos ha cambiado. No vivamos hipócritas. Cristo vive. Yo no sé si está aquí todavía. Yo no sé si se goza por esta palabra. Yo no sé si se goza por esta palabra que estamos predicando. Pero somos instrumentos en las manos de Dios. Y si somos instrumentos en las manos de Dios, número 2, no somos cualquier cosa. Cuando somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos, la misma esposa que nos ha dado Dios por compañera nos valora. El mismo esposo que te ha dado Dios por compañero te valora. Porque sos un instrumento en las manos de Dios valioso. Es que no se pagó cualquier cosa, no se pagó metal, se pagó la sangre de Cristo para nuestra redención y para nuestra transformación. Están aquí los hermanos. Nosotros, hermanos, no somos el proceso de alábelo si usted puede. No somos el proceso de una mente maestra humanista, de un psicólogo, de un psiquiatra. No, nosotros somos el proceso del cambio, de la transformación que ha hecho el Dios del cielo. Somos valiosos, somos instrumentos valiosos en las manos de Dios. Alabe lo que Él vive. La Biblia dice que en una casa no solamente hay instrumentos, utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Pero dice la Biblia, y unos para usos honrosos y unos para usos viles. Si alguno se limpia, será instrumento para gloria y para honra, útil en las manos de Dios. Alaba lo que Él vive. Cuán valioso nosotros somos.
Porque lo que se pagó por nuestra redención fue la muerte y la sangre de Cristo. Yo oigo gente que viene a la iglesia y ni ellos mismos se valoran. Caminan y dicen, voy a ir al culto. Y va a ir esta porquería al culto. Decía un hermano, eso éramos sin Cristo. Ahora con Cristo somos una persona valiosa, transformada. Veamos lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 1:18. Están aquí los hermanos hasta el verso que sigue. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era esa vana manera de vivir? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue lo que se hizo por nosotros, un cordero santo, el cordero de Dios, el que no pecó, el que no cometió pecado. La sangre de Cristo, la sangre más pura que hay, la sangre transformadora. Amasabalaya, siento la unción de Dios, la sangre transformadora. Esa sangre nos transformó, nos cambió de indomables, nos tomó y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Yo no sé si tú estás aquí, levanta las manos al cielo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Levanta las manos al cielo los que están en la parte de aquel lado. Levántale las manos a Cristo Jesús. Somos valiosos. ¿Qué se pagó? Se pagó un alto precio de redención por nuestros pecados. Instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Deja que Dios te use. Porque una de las verdades dentro de esta materia también es que una vez que somos valiosos, somos intocables por el enemigo. No, hombre, el enemigo, el brujo, puede ser muy brujo donde que él quiera, en cualquier campo, en cualquier rama, pero no se puede meter con los que han sido redimidos, con los que han sido limpiados, con los que tienen un valor, un variable de parte de Dios muy grande. Están aquí los hermanos, están aquí los hermanos, están aquí los hermanos. Un instrumento en las manos de Dios no es cualquier basura, no, es un instrumento de mucho valor, que tiene mucho. Están aquí los hermanos. Y que tiene mucho valor su vida, porque la sangre de Cristo lo limpió. A mí hay gente que me llama y me dice, pastor, yo me agrada cómo viven unos hermanos que van a la iglesia suya. Qué hermoso como esos hermanos andan. Se nota el poder y la paz de Dios que hay en ellos. Se da cuenta que nosotros, sin necesidad de abrir la bocota, nosotros damos testimonio del poder de Cristo. Ahí no es necesario hablar. El Señor mismo nos ha dado un testimonio en nuestra carta de presentación en el mundo. El mundo nos mira. Por eso dice Pablo que somos cartas leídas por todos. Y el Señor nos ha hecho esos instrumentos para que el mundo vea que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que hace libre al perdido, que hace un Dios que ha libertado de las cadenas. Yo soy el testimonio que Dios hace maravilla. Usted es el testimonio, es un instrumento que Dios transforma vasijas y las hace nuevas. Pero hay muchos cristianos que tenemos un testimonio de porquería. Nadie quiere seguir a Cristo cuando oyen el testimonio pésimo que tenemos muchos cristianos. Hermanos, somos una vergüenza para el evangelio. Qué terrible, eso es una vergüenza para el cristianismo. Hay muchos que después que Dios los cambió, los transformó, volvieron a tragar pecado de nuevo. Somos una vergüenza para el evangelio. Así son mis prédicas. Y usted que nos está viendo por las redes sociales, tranquilo, sigue esperando, que falta lo que todavía tengo que dar. Levanta las manos al cielo.
Pero hay gente que no debería estar en el evangelio. Esta vieja bruja se debe salir del evangelio. Y este pícaro sinvergüenza que está haciendo maldades siendo cristiano se debe salir del evangelio. Y se debe declarar un perdido ya. ¿Por qué, hermanos? Porque somos instrumentos de Dios. No somos cualquier cosa. Qué triste. Qué triste que hay gente que dirige cultos. Que hay gente que predica en los altares. Que hay gente, hermanos, que es un servidor en la iglesia, pero es un perdido pecaminoso allá afuera. Esa es una vergüenza para el evangelio. Y por eso en este momento somos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos usa para orar por los enfermos. Dios nos usa para predicarle a los perdidos. Dios nos usa para echar fuera demonios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es que esto no es cualquier cosa. Los demonios no salen con inyecciones, no salen con agua bendita, no salen, hermanos, los demonios no salen con gritos. Los demonios salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Usted cree que cualquier cosa que nosotros tenemos? No, Dios nos ha dado poder sobre los demonios. Alaba lo que Él vive. ¿Y sabes qué hicieron los carismáticos? ¿Sabes qué hicieron los católicos carismáticos? Como vieron que Dios a los evangélicos cantaban coros pentecostales y hablaban lenguas y oraban por los endemoniados, hicieron y adoptaron las prácticas del evangelio. Hay muchos carismáticos que también hablan lenguas y que también hacen cosas igual que los cristianos, hermanos, pero es chafa, es mentira, es falsedad, eso es hipocresía, eso Dios no está con ellos, eso es imitación. El que tiene imitación se nota, pero el que tiene el Espíritu de Dios no, abasabalaya. El que tiene el Espíritu de Dios se nota que tiene el Espíritu de Dios, porque Dios lo respalda. Levanta las manos al cielo. Esto no es chafa, esto es verdad, porque tenemos el Espíritu de Dios, predicamos la palabra y la vivimos. ¿Qué Dios va a respaldar un idólatra, hijo del diablo? Adorador de María, adorador de José, de Caralampio, del niño de Atocha. ¿Qué Dios va a respaldar? Es pura pantalla, es pura mentira de estos diablos. Dios respalda su palabra. Levanta las manos y alábalo. Levanta las manos y alábalo. Cristo vive. Pero hay una palabra que usa el apóstol Pablo. Número 3. Aparte de ser valioso, será instrumento para honra, santificado, útil. Hay quienes son inútiles, hombre, de veras. Ni ganas de llevarlos a evangelizar dan. Son tan trinqueteros que le deben a todo el medio del cantón aquí, a la ciudad de West New York. Había un individuo aquí que alguien se quería meter a sacarlo del cuello, lo hubiera sacado. Porque lleva a la gente a trabajar y no les paga este ladrón. Qué cosa más tremenda. Y con Biblia y predicando y hablando de Dios. Alaba lo que Él vive. Están aquí los hermanos. ¿Qué clase de instrumentos nosotros somos? Somos instrumentos santificados, útiles en las manos de Dios. Somos santificados. La palabra santificar quiere decir sacado del mundo para ser usado por Dios. Usted ha visto cristianos pendencieros, pleitistas. En la iglesia tenemos muchas viejas rencorosas que no se hablan con otras. Tenemos muchos cristianos, hermanos amados, rencorosos. Muchos perversos en las iglesias que no hablan con nadie, rencorosos, enemigos.
Pero la santidad es separado del mundo para consagrarse para Dios. Y la santidad está ligada a dos palabras. ¿Cuáles son, pastor? Están aquí los hermanos. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hoy tenemos unos que predican santidad y son pleitistas. Un instrumento en las manos de Dios es limpiado por el Dios del cielo para no tener basura adentro, sino la presencia de Dios. No sé si usted alaba a Dios en esta hora. No sé si usted exalta a Dios en esta tarde. ¿Sabes qué decía mi mamá? Mi mamá decía de una hermanita, dice: esa mujer se le nota, dijo, el amor de Cristo, pero la belleza la lleva por dentro. Hablando de una hermanita que andaba con nosotros, así dijo. Así dijo. Otra persona me dijo: la belleza más bonita y linda, hermanos, que lleva una persona, la lleva por dentro. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo da testimonio cuando andamos llenos de Dios, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. No andamos una pancarta que dice lleno del Espíritu Santo, Pentecostés de la cabeza hasta los pies. No dice una pancarta, pero sí el Espíritu Santo de Dios da testimonio, porque hemos sido sacados del mundo para vivir en santidad para Él, para vivir en santidad para Él. Levante las manos al cielo. Para vivir en santidad para Él. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha sacado del mundo para ser santos, instrumentos santos, útiles en las manos de Dios. A través de ti se van a sanar los enfermos, a través de ti se van a libertar los endemoniados, a través de ti el Espíritu Santo va a llevar la palabra, la unción, a través de ti se va a derramar Dios, porque sos instrumentos en las manos de Dios. Vaya a preguntarle usted a alguien: ¿cuántos amigos se ha traído? Nunca ha traído un amigo para Cristo. Nunca. Nunca ha traído un amigo para Cristo, porque no tiene capacidad de hablar de Dios, porque su vida lo dilata, que no tiene nada de Dios. Pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia en esta tarde que Dios anda queriendo utilizar instrumentos santos para poder derramar su poder y su autoridad. ¿Están aquí los hermanos? Levántale las manos al cielo. Si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dios tiene instrumentos entre sus manos en todos lados. Miren que el apóstol Pablo tuvo la bendición de ser usado por Dios, aún siendo un inconverso maligno. Pero fue usado en capacidad cuando se convirtió al evangelio por transformación. Por eso es que dicen que Pablo fue usado antes y después. ¿Por qué antes, pastor? Porque lo usó Dios para poder sacar la iglesia de la comodidad. La iglesia del primer siglo era un hereje, era un perseguidor de la iglesia, instrumento del diablo. Pero hasta el diablo es un vasallo de Dios y hasta el diablo es usado por Dios. Porque Pablo perseguía la iglesia de Dios. Y eso hizo que la iglesia saliera de la comodidad que tenía. Por eso yo he dicho predicando que hay gente, hermanos, que no va a sanar de la enfermedad, sino que va a morir con el aguijón en su cuerpo. Porque al quitarle Dios el aguijón, se pierde. Hay unos que no van a sanar, porque Dios los va a llevar con el aguijón hasta el cielo. Allá en el cielo ya no lo van a tener, pero hasta allá van a llegar con él. Porque Dios sabe que son terribles, terribles, terribles infieles. Que una vez que, mira, hay gente aquí que no le puede dar Dios algo porque se tuerce.
Por eso es que Dios los lleva al pasito. Señor, dame, regálame. Señor, dame esto, dame lo otro. El Señor dice, no te lo puedo dar, hijo mío, porque te pierdes. Mejor con el aguijón y vas para el cielo. Mejor con el aguijón, pero vas a llegar al reino de los cielos. Están aquí los hermanos. Eso es lo que hace Dios con los instrumentos. Pablo dice, yo he orado a Dios 3 veces que me quite este aguijón que tengo, pero la voz siempre ha dicho lo mismo: bástate, Pablo, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil descubrí que soy fuerte, porque cuando soy débil dependo más de la presencia de Dios. Cuando soy débil me doy cuenta que sin Dios no vivo, que sin Dios no tengo sentido de vivir en esta vida. Por eso Pablo le dijo, bástate. Le he orado 3 veces a Dios que me lo quite, pero la respuesta ha sido la misma. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Ya estoy terminando. Dale un aplauso de gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Déjenme tocar un poquito esto para que pueda cocinar este arroz aquí con ustedes hoy. Dígaselo, varón. ¿Qué pasó con esa palabra, hermano Radamés? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Miren, hermanos, este hombre respiraba amenazas de muerte. Era odioso, terrible contra el cuerpo de Cristo. Verso que sigue. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo quiero detenerme un poquito aquí. A Pablo Dios le permitió arrastrar a cristianos en Jerusalén. Dios le dio el permiso. Y cuando iba camino a Damasco, ¿por qué no lo detuvo antes? Sino que lo detuvo ya casi llegando. Porque en ese momento es cuando el Dios del cielo dice: hasta aquí llegaste, instrumento de maldad, te usé, pero ahora te voy a usar como instrumento de mi gloria en mis manos. Casi ya llegando a Damasco, hermanos, iba y llevaba las mismas intenciones, llevaba los mismos propósitos, pero el Dios del cielo, el que vela por esta obra, que no es un muñeco, es el Dios del cielo. El que hace pecados, tranquilo, se va a enfrentar con Dios, porque Dios es el que vela por esta obra. Yo he dicho que Dios va a sacar el pecado a la luz, te lo va a sacar y te lo va a exponer a vía pública, porque Dios es el dueño de esta obra. Pablo estaba a punto de llegar a Damasco cuando el resplandor de luz, Jesús lo trató. Y dice la Biblia, y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra la puya, contra el aguijón, porque te hires tú mismo. Escuchen esto. Dios no necesita que lo defienda nadie. Dios no necesita que nadie le ande ayudando. El mismo Jesús se le apareció, ese instrumento del diablo, usado por él para sus propios propósitos, pero ahora lo estaba tratando el Dios del cielo. Él venía en calidad de verdugo, mas ahora se iba a encontrar con el dueño de la obra.
Alabe la gloria de Dios. Esto va a pasar con esta nación americana, hermanos, porque mucho pueblo de Dios está siendo tocado, perseguido, sacado injustamente. Pero el Dios del cielo no se va a quedar quieto. Aquí hay rodillas orando, aquí hay pastores clamando. El Dios del cielo va a dar voz de trompeta, va a salir voz de Jehová muy pronto. Voz de Jehová se va a oír entre las naciones. Se van a dar cuenta que la obra de Dios no es muñeco. Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios genuino. Lo estoy diciendo por el Espíritu Santo. Hoy hablaba con el hermano Ale y le digo: Dios del cielo se va a levantar. ¿Por qué? Porque su pueblo lo necesita. Su pueblo necesita a Dios. ¿Cuántos padres están quedando sin hijos en esta nación? ¿Cuántos padres están quedando sin, cuántos hijos están quedando sin sus padres? Está terrible. Pero el Dios del cielo, Sablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que estás haciendo que te está dañando tú mismo, porque mi cuerpo no me lo daña, yo lo defiendo. Miren lo que dice la Biblia, verso que sigue, ya estoy cerrando. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta que el que traía, hermanos, deseos de muerte y deseos de persecución, y venía en calidad de verdugo, ahora se vuelve un corderito domable. Porque eso es lo que hace Dios cuando trata a alguien. Eso es lo que hace Dios cuando trata con un hombre, con una mujer. Eso es lo que hace Dios con el drogadicto, con el borracho, con el homosexual, con el que está perdido. Eso es lo que hace Dios, que después de ser un verdugo se vuelve un manso cordero. ¿Qué quieres que yo haga? Y temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Ahora no haces lo que tú quieres, ahora haces lo que yo digo. Oh, bendito sea Dios. ¿Cuántos? Hay muchos aquí, pues, de nosotros, que veníamos con unas ideas medias raras de nuestros países. Aquí hay hermanitas que hasta para ser cantantes llegaron a esta nación, y para cantar como Shakira. El Señor reprenda al diablo. Aquí se les reveló el Dios del cielo y le dijo: no menear más las caderas como Shakira, sino que va a ser llena del Espíritu Santo para predicar mi palabra. Levanta las manos al cielo. De instrumentos del diablo a instrumentos de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Están aquí los hermanos. Ese es el poder del evangelio. Hay otros aquí que me dijo un hermano el otro día: yo quería cantar rancheras como Vicente Fernández. Y no tiene voz para nada el pobre, pero el diablo se le había metido adentro. Están aquí los hermanos. Pero Pablo, que iba en calidad de destructivo, ahora lo estaba tratando el poderoso Dios eterno y lo estaba cambiando de verdugo a cordero manso. Pero dice la Biblia: se te dirá lo que debes de hacer. Ahora no te da órdenes el sumo sacerdote, ahora te doy órdenes yo, le dijo Dios. Y como Dios es tan sabio, en Damasco Dios tenía un instrumento preparado por él, llamado Ananías, que muy poco se habla de él. Pero fue el hombre que Dios usó para llegar a la casa donde estaba Saulo de Tarso. Verso 10, hijo, para ir adelantándome y terminar esta prédica. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Este verdugo perverso no oraba, mas ahora estaba orando.
Se da cuenta que de verdugo se volvió un manso cordero y ahora estaba orando, ahora estaba pidiendo a Dios misericordia, ahora estaba de rodillas orando. No sabía orar, pero me imagino que oraba como les enseñaba la Torá, pero ahora estaba orando. Después de venir a perseguir, ahora era manso cordero y estaba orando. Oh, qué maravilla la que Dios hace. Qué poder de Dios tan grande. Que aquí hay gente hundida, perdida, estaba en el pecado. Ahora son instrumentos santos en las manos de Dios. Levanta las manos al cielo. Déjate usar por Dios con poder. Él lo quiere hacer. Pero veamos la conversación de Ananías. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque hasta ciego lo habían dejado. En la iglesia hay un instrumento que ya se fue, que el Señor usó unos morenitos para dejarlo ciego por unos días. Pero este perverso no, hermanos, entendió totalmente la disciplina de Dios y Dios se la tiene reservada. Lo digo y no me da pena. A este Dios lo había aplicado un poquito de su disciplina, pero no quiso entender. Pero ya le viene su tiempo. Porque cuando Dios trata a una persona, no la trata media, Dios la trata cabal. Hay gente que aquí Dios la ha traído, hermano, y todavía sigue de perverso pecando. No sigas pecando. Si Dios te sacó de la miseria, ahora Dios te quiere usar como un instrumento en sus manos. No sigas ridiculizando el evangelio con tu testimonio perverso. Hermanos, si hay gente aquí que Dios la sacó de la basura, pues, y todavía anda por ahí media rara esa mujer y ese hombre pecando ahí. Están aquí los hermanos. No se quede callado, alabe a Dios. Pero dice el verso que sigue, rápido, hijo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Su fama no era tan bonita. No era bonita. Aquí hay unos que no los podía uno llevar a la casa. No, hombre, porque hasta las cucharas se perdían. Gracias a Dios que Dios los cambió. Sí, hombre. Había un amigo que me visitaba y le decía: ¿qué llevas ahí en la bolsa? Es que quiero ver. Y él me decía: no llevo nada, hombre. Allí llevaba sus cositas ya robadas. Levanta las manos al cielo. Pero Ananías dice: he oído de muchas cosas. Aún he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el verso 15 es a donde quiero llegar y ahí cierro. Mire lo que le dijo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Hasta ese es el nombre que Dios nos da, instrumentos escogidos. Hermanos, eso no es cualquier cosa. Somos instrumentos escogidos en medio de un mundo que tiene, hermanos amados, 8 billones de personas en el mundo. Dios nos sacó a nosotros para ser, hermanos, instrumentos escogidos en las manos de Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ese es el nombre que Dios nos da, instrumentos escogidos en las manos de Dios. Póngase de pie conmigo. El tiempo se ha ido. Levanta tus manos al cielo. Dios te llama instrumentos en sus manos, porque te quiere usar, porque te quiere cambiar, porque te quiere romper las cadenas que te atan, porque te quiere hacer libre. Porque ya no te quiere así como estás viviendo. Quiere hacer una persona nueva, cambiada, transformada. Yo quiero abrir el altar en este momento para ti. Yo quiero abrirte el altar. Yo quiero abrirte el altar. En el mundo lo que hay es drogas, alcohol, sexo. Todo eso hay allá. Pero nada de eso tiene sentido. Yo te abro el altar a ti que ha venido. Dios bendiga a esta joven. Pareja que ha venido. Esa pareja que está allí, vénganse, caminen. Vénganse para acá, vénganse. Aquí hay gente más.
Oscar, el de Guatemala. Pero Oscar, el morenito que está aquí, mira, Oscar, a ti Dios te ha llamado para sacarte del mundo. El que está en la parte de atrás, yo no sé qué apellido tiene Oscar, Dios te está llamando a ti. Si Dios te empezó a quitar ya la droga, el alcohol, es para que tú te metas. Es para que tú le sirves y le sirvas a Dios. Yo abro el altar. Yo abro el altar ahora. Yo abro el altar en este momento. Te abro el altar. Te abro el altar para que vengas a Cristo. Te abro el altar. Ven a Él. Cristo te llama. Te llama. Y abro el altar. Camina para el altar. Lo que hay es pecado, lo que hay es muerte, lo que hay es vicios, sexo, droga. Pero en Cristo hay vida, en Cristo hay poder, en Cristo hay libertad. Yo te abro el altar. Camina, camina. Cristo te llama. Ya vamos a orar. Vamos a hacer una oración por el que necesita pedirle perdón a Dios. Te invitamos. Te invitamos. Hay que volvernos a Dios antes que sea tarde. Antes que sea tarde. Yo estoy invitando personas que aún necesitan reconciliarse. Camine, métase para el frente y venga aquí a pedir perdón. Hay que buscar